Vamos a nuestras Biblias y vamos a empezar aquí en Romanos capítulo 10. Quiero orar antes que nosotros empezamos para que el Señor me ayude y que podamos entender este pasaje. Así, ahí sentados, vamos a orar y vamos a pedir que el Señor hable por mí y que podamos disfrutar juntos este mensaje. Señor, te necesito. Pido, Señor, que tú me des las palabras para poder explicar estos versículos, que podemos entenderla, que podemos aplicarla, que podemos obedecerla. Y gracias por este privilegio que tenemos para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 10. Vamos a terminar este capítulo 10, vamos a empezar de versículo 16 al versículo 21, el final de este capítulo. Quiero que vea el resumen y dónde nosotros estamos. Obviamente sabemos que Pablo escribió este libro de Romanos. Él estaba en Corinto en este momento y él escribió esta carta a los cristianos, judíos y gentiles que estaba en Roma. Pablo a este momento nunca ha ido a este lugar, Roma, pero conoció la necesidad y quería escribir esta carta, que es la carta más grande que Pablo escribió en el Nuevo Testamento. Y el tema de este libro es Buenas Nuevas, el Evangelio. Pablo pasa el tiempo compartiendo doctrina, pero la doctrina más importante, la doctrina de salvación, a ellos cristianos para que conozcan y estén firmes en esta doctrina de salvación. Sabemos que en la sombrilla de salvación tenemos regeneración, que es nacer de nuevo. Tenemos la justificación, que es declararnos justo. Tenemos la santificación, que es vivir una vida que agrada a Dios hasta que Él venga. Y tenemos la glorificación, que pasa cuando Jesús venga por nosotros y seremos glorificados. Pero Pablo está disfrutando y compartiendo estas doctrinas. El libro Romanos está lleno de doctrinas fundamentales que nosotros necesitamos aprender. Es un libro a veces difícil de entender, es también fácil porque está hablando de algo simple como la salvación para nosotros y pues disfrutamos ese momento. Antes que leímos este pasaje, quiero recordarle de la semana pasada o la última vez para ver dónde terminamos y ahora dónde vamos. Vimos de versículo 11 al versículo 15 la última vez y hablamos de 4 bendiciones cuando creemos en Jesús. Los cristianos que están aquí esta noche, ojalá que todos conozcan a Cristo como Salvador. Si no, hoy es el día de salvación para ti. Y Cristo sacrificó su vida para ti, para pagar por sus pecados, para darte vida eterna. Y nosotros que somos salvos, hay muchas bendiciones que Dios nos da a nosotros, pero en este libro, en este pasaje, habían 4 bendiciones que Pablo compartió. Número 1, todos que creen no será avergonzado. Pablo está hablando del día de juicio. Los que son salvos no van a estar avergonzados porque han recibido el regalo de vida eterna. Los que van a ser avergonzados son los que rechazaron a Cristo. En el gran trono blanco, cuando los inconversos están delante de Jesús y van a estar lanzados al lago de fuego, ellos en ese momento van a estar avergonzados porque rechazaron el mensaje, el evangelio que fue predicado a ellos. Número 2, todos que creen son ricos. Nosotros cristianos somos ricos en el Señor. Pablo dice, los que invocan el nombre del Señor son ricos. Salvación es para todo. Pablo menciona para los judíos y para los gentiles. Número 3, todos que creen será salvo. ¿Salvo de qué? Salvo del infierno. Salvación es algo que recibimos.
No es una acción de nuestra parte, no tiene nada que ver con nosotros, es un regalo de Dios. Ya Cristo hizo ese pago en la cruz, hizo ese sacrificio para que tú puedas vivir con Él para siempre. Después, número 4, todos que creen comparten el Evangelio. Lo importante es que si tú y yo, y nosotros que somos cristianos, nos toca a nosotros a compartir el Evangelio. Escúcheme, iglesia, ¿cuándo fue la última vez que tú compartiste el Evangelio con una persona? Hay cristianos que han sido cristianos por muchos años y todavía no han compartido el Evangelio. Todavía no han tenido el privilegio para llevar a una persona a Cristo. No es que nosotros salvamos a otro, pero estamos llevándole a ellos por enseñándole la palabra de Dios, llevándole a Cristo. Cristo les salva a ellos, pero es tiempo que nosotros seamos activos en llevando el Evangelio. Aprovechar a dar un tratado a ellos que no conocen a Cristo. En cada momento, en las citas médicas, en cualquier lugar que tú te encuentres, aprovechar a dar su testimonio. Dice, pastor, yo no sé qué decir. Pues si tú fuiste salvo, tú puedes compartir su testimonio. Eso también es poderoso y Dios lo usa para hablar a la gente. Y pues Pablo comparte con nosotros que es importante, los que creen comparten el Evangelio. Y Pablo dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y Pablo nos da los pasos de llevar el Evangelio. Él dijo, uno es primeramente enviado. Somos enviados del Señor, cristianos, ir y hacer discípulos, el mandato de llevar el Evangelio. Después que somos enviados, tenemos que predicar. Uno predica, le lleva el Evangelio y comparte los versículos y estamos con voz alto compartiendo el Evangelio con ellos. Después ellos escuchan. Ellos están pendientes, están escuchando nuestras palabras, están escuchando la palabra de Dios y después, número 4, ellos creen. Ese proceso que Pablo comparte. Somos enviados, predicamos, ellos escuchan y después ellos creen en Cristo Jesús. Ahora, en capítulo 10, hablamos sobre el Evangelio y cómo la recibimos. Y tú vas a notar en este pasaje, desde versículo 16 a versículo 21, que Pablo está enseñando que tenemos que compartir el Evangelio, pero no todos lo van a recibir. El título de este mensaje, no todos creen en el Evangelio. Porque tú predicas y le das el Evangelio a una persona la primera vez, no significa que ellos lo van a recibir en ese momento. Aún nosotros no somos responsables de ellos recibir o rechazar. Es algo, la decisión para ellos. Nosotros llevamos el Evangelio. Ellos ahora son responsables de recibir, de creer o rechazar el mensaje. Pablo menciona sobre la nación de Israel que a ellos se predicaron, pero ellos todavía no creían en el Mesías. En el tiempo de Pablo ellos predicaban y todavía había muchos que no querían recibir el mensaje. Y aún aplica a nosotros ahora. Nosotros predicamos, pero no todos reciben el mensaje. Pues eso es lo que Pablo está compartiendo, terminando aquí en capítulo 10. So, vamos a leer juntos ahí nuestro texto en versículo 16 hasta versículo 21 para ver dónde nosotros vamos y qué Pablo está compartiendo en este pasaje. Después vamos a ver cada versículo y tratar de entender y explicar algunos puntos claves sobre este pasaje. Empezamos ahí en versículo 16. Dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos,
y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Y Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifieste a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Quiero ver en esta noche 3 puntos entre lo que Pablo está compartiendo sobre el Evangelio. Número 1, vemos que no todos creen. Vemos el versículo 16. Número 2, vemos que no todos reciben. Versículos 17, 18. Y número 3, no todos aceptan. En versículos 19 y 21. No todos creen, no todos reciben y no todos aceptan. No todos que obviamente, como dije, presente el Evangelio van a creer la primera vez. Quizás en tu vida personal, tú no viniste a Cristo la primera vez. Una persona vino a tu casa y te enseñó y te predicó y quizás esa primera vez tú dijiste que no estaba preparado, como nosotros cuando salimos los sábados y tocamos puertas. No cada puerta que tocamos van a recibir a Cristo. Me gustaría que todos que nosotros hablamos, yo y Carlos estamos ahí juntos y sería de bendición para que en ese momento esa persona, después la próxima casa, que ellos reciban a Cristo y la próxima. Pero mayormente nosotros compartimos el Evangelio. Muchos dicen, no estoy interesado o no estoy preparado o yo voy a otra iglesia. Y no reciben, pero el trabajo mío, el trabajo tuyo es llevar este mensaje a ellos y ellos son responsables de recibir o rechazar. Yo sé que muchos oran y testifican sobre una persona por mucho tiempo. Hay esposos o hay esposas que oran por su esposo y esposa por mucho tiempo. Hay familias que oran por sus hijos por mucho tiempo. Hay familias que oran por sus padres o sus abuelos y oran y oran y oran. Yo vi una noticia o un post en Facebook. Yo casi nunca voy a Facebook, pero la iglesia está en Facebook, las predicaciones, y pues yo pasé y vi que un amigo mío en Pennsylvania, su esposa era vecina de nosotros y ella buena amiga de nosotros, y su esposo por muchos años, 27 años, ella casada, iba a la iglesia. Nosotros tuvimos actividades con ellos. Ellos venían, el esposo venía a actividades y esta semana este hombre, se llama Kevin, vino por fin a los pies de Cristo y recibió a Cristo. Y ella estaba gozoso y estaba recordando, aún demostró una niña en ese tiempo que le escribió a la señora que estoy orando por su esposo. Ella guardó esa carta y lo puso en el post de Facebook, demostrando que esta niña, que ahora es adulta, estaba orando por mi esposo cuando era niña y ahora estamos viendo el resultado. Iglesia, yo sé que tú estás orando por quizás algunos hermanos. Yo sé que Abelio menciona sobre hermanos en los martes y William Feliciano presenta a sus hermanos y otros en el martes están presentando por su hijo, por su mamá y por otros familiares, y lo mantenemos orando y quizás pensamos cuándo ellos van a ser salvos. Lo que tenemos que hacer es ser fiel en siguiendo poniendo esa semilla o agua en la semilla y siguiendo testificando. No es que estamos forzándole a ellos, pero por su testimonio solamente
Tu testimonio es un tratado. Ellos están mirando su vida, ellos ven con su Biblia leyendo por la mañana, ellos ven que tú estás orando, ellos ven cuando tú estás comiendo y estás orando por su comida. Ellos ven todo eso y poco a poco ellos ven el cambio en su vida y ese cambio, ese testimonio puede llevar a esa persona a venir a Cristo. Lo que estoy diciendo es sigue orando por ellos, amén. Sigue orando por ese familiar que no conoce a Cristo. Hay una tanta confusión hoy en día de todas las religiones y cuando tocamos las puertas ya otras sectas han tocado y otras personas le han hablado sobre ello y están realmente confundidos y no saben qué hacer. ¿Qué es la verdad? ¿Quién tiene la verdad? No es quién tiene la verdad, es este libro es la verdad. Y cuando testificamos tenemos que enseñarle este libro, enseñarle los versículos para que ellos vean, no son mis palabras, no son mis opiniones, es la palabra de Dios, la verdad que salva a ellos. Es importante usar la Biblia. La gente está cansada de escuchando sobre la religión, sobre todo diferentes enseñanzas en este mundo, falsa doctrina, falsos maestros que están escuchando y pues están diciendo yo no sé qué creer. Ellos solamente quieren la verdad. Ellos quieren saber la verdad. Pero ellos necesitan que nosotros le llevamos la verdad. Y cuando testificamos, tenemos que usar la Biblia, que es la verdad. Juan capítulo 17, versículo 17. Santificarlos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por eso nosotros usamos la Biblia cuando testificamos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, tu palabra es verdad. Este libro es la verdad del Señor. Y por eso tenemos que usarla cuando testificamos. El Evangelio no tiene nada que ver con nosotros. No tiene nada que ver con nuestra opinión. Solo la verdad es que cambia la vida de otros. Número 1, esta noche, no todos creen. Mira lo que dice en versículo 16. Esta primera parte dice Pablo, mas no todos obedecieron el Evangelio. Vamos a quedarnos ahí un momento para entender estos términos. Obedecer el Evangelio significa creer en Jesucristo. La palabra obedecer, cuando lo miramos en el idioma original, viene de la palabra escuchar. Y pues cuando viene el Evangelio, estamos escuchando la persona compartiendo la verdad. Y cuando escuchamos la verdad, nos lleva a nosotros a creer y obedecer la palabra del Señor. Obedecer el Evangelio, este término que Pablo está utilizando, no todos obedecieron el Evangelio. Obedecer el Evangelio significa vivir de acuerdo con sus enseñanzas. La enseñanza de la Biblia. Obedecer el Evangelio significa confiar en Jesús como el único Salvador. Obedecer el Evangelio significa tener fe en Dios y en la salvación que Cristo ofrece a nosotros. Obedecer el Evangelio significa vivir una vida que glorifica a Jesús. Obedecer el Evangelio significa escuchar, creer, confiar y obedecer a Cristo como Señor y Salvador. Eso es lo que Pablo está compartiendo. Eso es lo que significa que no todos obedecieron el Evangelio o no todos obedecieron o vinieron a Cristo cuando se presentó el Evangelio. Ojalá que cada persona aquí en esta noche obedecieron el Evangelio y son creyentes y han creído en Jesús y lo que hizo para nosotros en la cruz. Y eso significa que tú has obedecido o obedecieron el Evangelio. Y Pablo está diciendo que no todos hicieron caso al Evangelio.
Cuando se presentó el evangelio a ellos, no todos obedecieron, no todos creyeron, no todos obedecieron lo que fue presentado. No todos oyeron el evangelio. No todos han aceptado el evangelio. Pablo aquí en este pasaje está hablando de los judíos, los de Israel, los que estaban en su tiempo. Él predicaba, él tenía viajes misioneros, iba a otras ciudades y él tocaba y hablaba y predicaba, pero él conoce igual que tú y yo que no todos obedecen el evangelio. No todos reciben esa primera vez la verdad. Pablo dice que si la salvación es tan simple, disponible a todos los que confían, ¿por qué Israel parece estar desechado la presencia de Dios? ¿Por qué la nación de Israel, el pueblo, Pablo está compartiendo, por qué el pueblo de Dios, muchos de ellos aún recibieron la verdad, no obedecieron el evangelio? Ahora la segunda parte aquí en versículo 16, Pablo ahora está utilizando la profecía de Isaías para ver por qué la nación de Israel no estaba obedeciendo. Dice la segunda parte, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esta palabra anuncio significa proclamación o el mensaje. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? El evangelio. Pablo está recitando, vamos a Isaías un momento para que tú veas este pasaje. Isaías capítulo 53, versículo 1. Pablo está repitiendo la profecía de Isaías muchos años antes sobre la nación de Israel y ellos creyendo. Vamos a ver en estos versículos que Pablo utiliza para tratar de entender por qué la nación de Israel no estaba creyendo al Mesías. Aún hoy en día estamos viendo que todavía los judíos están esperando el Mesías. No han creído en él. Isaías capítulo 53, versículo 1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La misma palabra que Pablo menciona en nuestro texto. Dice Isaías, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esta profecía de Isaías estaba profetizando que la nación de Israel no va a aceptar la obra de Mesías en la cruz. Ya Isaías, muchos años antes que Jesús llegaba a esta tierra, estaba diciendo que la nación de Israel no iba a creer, no iba a aceptar la obra de Mesías en la cruz. Y pues ya nosotros sabemos en el Nuevo Testamento que cuando Jesús murió, pues los judíos no querían creer. Porque muchos entre ellos no habían creído. ¿O por qué no habían creído en el anuncio? ¿Por qué no habían confiado en la palabra de Dios por medio de Isaías y otros mensajeros del evangelio? Sabemos que la nación de Israel, pues muchos venían, Dios mandaba a profetas, apóstoles, para que le predique a ellos, le enseñe. No había excusa para Israel. Ellos escucharon el evangelio, pero todavía no obedecieron el evangelio. Igual como hoy en día predicamos, enseñamos y todavía muchos vienen a la iglesia, se sienten en estas sillas y domingo por domingo no quieren recibir, no quieren obedecer el evangelio. Y va a ser una gran sorpresa un día cuando Jesús venga y ellos se queden. Y va a decir, ¿pero qué pasó? Porque ellos no querían creer
Era una religión para ellos. Estaban cumpliendo algo solamente. Pero no había un cambio, no había arrepentimiento, que es un cambio de mente y corazón. Es un cambio completamente de una vida que vivía antes de salvación a una vida nueva. Ellos no han creído en el sufrimiento de Jesús. Ahí en Isaías capítulo 53, vamos a versículo 5. Quiero demostrarte otra cosa también sobre lo que ellos no creyeron. Dice en versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías está profetizando algo que no ha pasado por 700 años, el nacimiento de Cristo. Y Isaías compartiendo lo que Jesús iba a hacer en la cruz en el futuro, y aún diciendo que Israel no iba a creer en eso. El enfoque de Pablo en este capítulo es cómo respondieron Israel el Evangelio. Pero lo bueno es que Pablo, si ve las palabras del versículo 16, dice, no todos. ¿Qué eso significa? Que algunos sí recibieron el Evangelio. Esto es una verdad hoy también. No todos reciben nuestro anuncio del Evangelio, pero algunos sí. Gloria a Dios que algunos dicen, sí, yo creo en Jesús. Yo quiero recibirlo en mi vida como mi Señor y Salvador. Y es de gran bendición, y nosotros lo traemos a la iglesia. Nosotros discipulamos a ellos. Ellos empiezan a crecer. Les bautizamos, añadimos a la iglesia y empiezan a servirle al Señor con nosotros. Es de gran bendición cuando reciben, obedecen el Evangelio y vienen a Cristo. Pero Pablo dice que no todos. Significa que algunos sí, algunos no. Nosotros no somos responsables de quién recibe y quién no. Somos responsables, escúcheme iglesia, somos responsables solamente para proclamar. Yo soy responsable, no que la otra persona diga que sí o no, eso no me toca a mí. Yo soy responsable para proclamar, para llevar. Dios me dice ir y hacer discípulos. Tenemos que llevar el Evangelio. Tú estás responsable. Cada cristiano aquí esta noche está responsable para testificar de Cristo. No diga que no es tu trabajo, que tú eres mayor y no tiene... Es para todos cristianos. Si tú todavía estás vivo ahora, Dios te quiere usar. Quizá tú no puedes caminar puerta por puerta, pero tú puedes mandar texto, tú puedes llamar, tú puedes mandar un email, tú puedes hablar en una cita médica, tú puedes compartir. Nosotros tenemos que ir. No hay otra manera. Tenemos que hacerlo. Es un mandato del Señor. Y si no vamos, estamos en desobediencia a Dios. Estamos en pecado realmente. Tenemos que hacerlo. Es necesario para tener fe, para creer esta verdad. Tenemos que estar preparados, que algunos van a rechazar. Tenemos que estar preparados porque si no sabemos, si esperamos que todos van a decir que sí, vamos a estar desanimados. Cuando ellos te tiran la puerta y te cierran la puerta y te digan que no. Tenemos que estar preparados que hay algunos que van a rechazar. No se desanimen, sigue predicando, sigue compartiendo. Porque nuestra responsabilidad es a proclamar. Ellos son responsables. Ellos van a dar cuenta al Señor cuando rechacen ese mensaje que fue presentada. Esto pasó a Jesús también cuando estaba en la tierra. Vamos a Juan capítulo 12 un momento. Juan capítulo 12, versículo 37. Porque quiero que vea que no solamente esto pasa a nosotros, no a Pablo cuando estaba predicando, pero aún Jesús cuando estaba en la tierra, muchos le rechazaban a él mismo. En Juan capítulo 12, versículo 37 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos,
Dice, no creían en Él. Aún Jesús, cuando estaba en la tierra, no solamente testificaba, pero tenía señales, hacía milagros. Y Él dice que todavía no creían en Él. Primero vemos que no todos creen. Número 2, no todos reciben. Empezamos ahí en versículo 17. Un versículo conocido. Dice, así que la fe es por el oír. O podemos decir que la fe viene por el oír. Tenemos que escuchar el evangelio. Y el oír este mensaje por la palabra de Dios, o viene por la palabra de Dios. La fe, cuando una persona viene a Cristo, ellos tienen que oír la palabra. Tenemos que proclamar el evangelio para que ellos tengan fe en Cristo Jesús. La fe viene como resultado de oír el mensaje del evangelio. Si no están escuchando, no pueden tener fe. Es importante que escuchen este libro, la palabra de Dios. La fe no viene por nuestras palabras. A veces podemos testificar y nunca usar la palabra de Dios, solamente hablar. La fe no viene por nuestras palabras o de nosotros. La fe viene por la palabra de Dios. Necesitamos este libro, necesitamos la verdad para que llegue a los corazones de los que no son salvos. Y el mensaje que se oye, el evangelio, es la palabra de Cristo. La nación de Israel, pues ellos oyeron el mensaje de Isaías y de los profetas, pero no tenían fe en Cristo. Muchas personas en que tú vas a hablar van a escuchar, pero no van a tener fe. Van a escuchar quizás todo el plan de Romanos, la carrera de Romanos. Sí, te va a escuchar hasta el final y tú vas a decir, ¿tú quieres recibir este regalo hoy? Y después todo ese tiempo van a decir que no. Pero recuerda, nosotros somos responsables para solamente proclamar. Ellos son responsables para rechazar o creer. Interesante que en tiempo de Isaías no había muchos que podían leer. Todo era por oír. Ellos predicaban. Aún en el Nuevo Testamento todavía no fue escrito, no estaba completo, y tenía los profetas y apóstoles que enseñaban el Antiguo Testamento, y ellos solamente escuchaban en las sinagogas. Nadie puede venir a Cristo sin la predicación del evangelio de Cristo. El mensaje del evangelio levanta la fe. En otra palabra, es Dios que habla a nuestros corazones. Y Dios lo hace por medio del Espíritu Santo. 1 Juan capítulo 5, versículo 6 dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo que cree. La fe no viene por una experiencia o algo místico, pero por escuchando el Evangelio. Ahora mira lo que dice en versículo 18. Pablo está diciendo, pero digo, ¿no han oído? Pablo está refiriendo a la nación de Israel. Ellos no han oído. ¿Por qué no han recibido el mensaje? Antes bien, por toda la tierra está compartiendo que hay evidencia que llegó el evangelio. Dice, por toda la tierra han salido la voz de ellos. Y hasta los fines de la tierra sus palabras. Aquí vemos la revelación general, que es la creación.
y vemos la revelación especial que es por la Escritura. Ellos ven y hay testimonio en la creación que Dios existe y también por la Escritura. Pablo se pregunta si quizás el Evangelio no llegó. ¿Por qué Israel no creía en el Mesías? Y Pablo dice, quizás no llegó el Evangelio a ellos. Por eso dice, ¿no han oído ellos? Pero Pablo dice, claro que sí. El Evangelio ha llegado por toda la tierra en ese momento. Aún dice, hasta los fines de la tierra. No hay excusas hoy en día que el Evangelio no ha llegado a ellos. Muchos hoy en día han escuchado el Evangelio por lo menos una vez. Muchos países. Pero aún la Biblia dice en Romanos que ellos mirando a los cielos, la creación también testifica que Jesús existe. Esto es un testimonio, versículo 18 de Salmos capítulo 19, versículo 4. Salmos 19, versículo 4. Vaya ya conmigo porque también voy a versículo 1 para que tú veas. Y ahí en Salmos 19, 4 dice exactamente, aún a Pablo se estaba refiriendo este versículo utilizándolo como testimonio. Salmos 19, 4 dice, por toda la tierra salió su voz. Y ahora Pablo utiliza este versículo en versículo 18 probando que el Evangelio estaba por toda la tierra. Dice ahora en Salmos 19:4, y hasta el extremo del mundo sus palabras, y ellos puso tabernáculo para el sol. Este versículo da prueba que la palabra del Evangelio salió a Israel y ellos oyeron. No había excusa. La palabra salió por toda la tierra. Aún la gente puede ver a Dios en la creación. En la Escritura conocemos Salmos 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación comunica la existencia, acciones de Cristo. La Biblia revela, esas son las dos maneras. La creación y la Biblia demuestra que hay un Dios, que Dios existe. Romanos capítulo 1, versículo 20, dice Pablo, por las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La última parte dice, de modo que no tienen excusa. No hay excusa hoy en día que el Evangelio no llegó a ellos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Vimos número 1, no todos creen. Número 2, no todos reciben. Terminamos aquí, número 3, no todos aceptan. Muchos no aceptan que ellos escucharon el Evangelio y ahora son responsables. No quieren aceptar que una persona vino a mi casa y yo rechacé y ahora yo soy responsable de mi vida eterna. Si rechazo a Cristo, mi destino es el infierno. Si creo en Cristo, mi destino es el cielo. Ahora demuestra Pablo que Israel escucharon y son culpables por rechazando el Mesías. Aquí nos da desde versículo 19 a versículo 21 3 ejemplos y prueba que si escucharon el Evangelio, ahora son responsables. Y Pablo otra vez utiliza 3 pasajes para probar esta verdad, que la nación de Israel llegó al Evangelio, lo escucharon, pero ellos decidieron a rechazar el Evangelio. Vamos a empezar ahí en versículo 19.
Pablo dice, también digo, está añadiendo a versículo 18. Y por eso empieza, también digo, está añadiendo. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? En versículo 18, Pablo dijo, ¿no han oído? Ahora en 19, ¿no han conocido esto Israel? Hablando de el mensaje, el evangelio. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Pablo vuelve a preguntar como en versículo 18, no han oído, ahora no han conocido. Pablo demuestra que Israel tenía el conocimiento sobre la salvación. Y en versículo 19 es un testimonio de otro pasaje en la Biblia. Deuteronomio capítulo 32. Tú puedes apuntarlo ahí en sus notas, por el tiempo no vamos a ir, pero quiero leerla en Deuteronomio capítulo 32, versículo 21, palabras de Moisés. Este versículo demuestra cómo Dios va a resolver el asunto con ellos que no creían. Dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira sus ídolos. Y también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Son los gentiles. Los provocaré a ira con una nación insensata. Esas palabras lo escucharon ahí en versículo 19. Pablo solamente escogió el pensamiento de Deuteronomio para probar el punto que Israel escucharon y rechazaron. Los gentiles entendían salvación en Cristo, aunque ellos no fue el pueblo de Dios. Ahí cuando dice con un pueblo que no es pueblo, está hablando de los gentiles. Ellos aceptaron el Mesías. Hechos capítulo 13, versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denudo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Dios usó celo, enojo para traer a Israel a él, pero Israel ignoró esta palabra. Pero lo que Pablo está diciendo es que ellos son responsables de rechazando a Dios. Versículo 20. Dice Isaías, ahora vamos a Isaías otra vez, dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifiesta a los que no preguntaba por mí. Pablo otra vez usa el testimonio de Isaías. Allá en capítulo 55, apúntalo en sus notas, 65, versículo 1, dice Isaías exactamente lo que Pablo está diciendo, versículo 20, fue buscado por los que no preguntaba por mí, fui hallado por los que no me buscaban, dije a la gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Esta profecía de Isaías era una advertencia que Israel ignoró. Isaías profetiza que Israel va a rechazar salvación de su propia Mesías. Isaías enseña que los gentiles aceptan al Mesías. Isaías está realmente compartiendo profecía de algo que iba a pasar muchos años después. Pablo está diciendo, ¿por qué en mi tiempo los judíos rechazan el Mesías? Y él va hasta esta profecía diciendo que ellos sí lo iban a rechazar. Y Pablo está diciendo, ahora yo entiendo. Isaías dijo, lo profetizó que ellos iban a rechazar el Mesías. Ahora está contestando su pregunta a Pablo, ¿por qué ellos no están escuchando el Evangelio? Pues Isaías ya dijo que no lo iban a escuchar. Isaías ya dijo que iban a rechazar. Y lo podemos ponerlos juntos. Pablo lo está haciendo a este pasaje.
Terminamos aquí en versículo 21 para terminar el capítulo 10. Dice, pero acerca de Israel, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Otra vez Pablo utiliza la Biblia. Capítulo 65, versículo 2 de Isaías, donde dice exactamente lo que dice en versículo 21. Isaías dice, extendí mis manos todo el día al pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Dios está llamando a Israel rebelde y contradictor, que significa desobediente. En los días de Pablo, Israel estaba todavía en esa condición. Y aún en el tiempo que vivimos, hay muchos todavía en esta condición, rebelde y desobediente. El mensaje ha llegado, ellos están rechazando a Jesús, ellos son responsables. Isaías estaba profetizando, Pablo lo vio, nosotros lo estamos viendo ahora, hoy en día todavía. Israel fueron culpables en rechazando a Dios y no hay excusa por rechazando porque el evangelio fue predicado. Ojalá que todos aquí en esta noche son creyentes. Si no, en este momento se da demostrando el evangelio. Es otra oportunidad que tú estás escuchando. Y los que vienen a la iglesia domingo por la mañana, que no son salvos, y escuchan y predicamos y compartimos el evangelio, ellos siguen rechazando y un día va a estar responsable por esa decisión que ellos están tomando. Terminamos recordando que muchos rechazan el evangelio no porque no escucharon el evangelio, no porque no llegó el mensaje a ellos, no porque no entendía, porque nosotros la explicamos. Lo rechazan porque están contra del evangelio o no quieren hacer cambio en su vida. Hay muchos que prefieren vivir en el pecado. No quieren cambiar las cosas que están pasando en su vida. Tengo que cambiar mis palabras, tengo que cambiar mi vestimento, tengo que cambiar donde yo voy a la iglesia y no quieren cambiar y prefieren rechazar el evangelio que hacer cambios en su vida. Prefieren mantenerse en el pecado que creer en Jesús. El orgullo es que no permite a uno recibir el evangelio. Satanás engaña a muchos por la religión más que otro método. Satanás quiere que la gente escuche algo, un evangelio falso, una doctrina falsa, creyendo que están haciendo bien. Yo vengo a la iglesia cada domingo, estoy cumpliendo con Dios, yo voy al cielo. Están dependiendo de sus obras para salvación y la verdad es que las obras no salvan a nosotros. Ellos piensan que la salvación es por obras, que es por la religión, pero realmente es por una relación que tenemos con Dios. Creyendo en Jesús y lo que hizo por nosotros en la cruz. Iglesia, muchos van a rechazar el evangelio cuando tú hablas a ellos. No se desanime. Ellos ahora son responsables delante de Dios por esa decisión. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Lo que el Señor nos mandó a nosotros, que es proclamar, compartir el evangelio de Cristo Jesús. Vamos a ser fieles esta noche y vamos a conocer que Dios me manda a mí a llevar el evangelio. Nosotros no somos responsables de la reacción, de la decisión que ellos hacen. Ellos van a creer o van a rechazar, eso le toca a ellos van a ser responsables. Nosotros nos toca a nosotros a proclamar el evangelio. Vamos a ser fieles a esto hasta que Jesús venga otra vez, conociendo a un Pablo. ¿Por qué ellos no están oyendo si llegó el evangelio? Y fue culpa de ellos por rechazando el evangelio, que es algo que está pasando aún hoy en día. Y iglesia, va a pasar más
haciendo cercano a la venida del Señor. Muchos van a todavía rechazar a Cristo, pero vamos a orar que nuestro pueblo, Mayagüez, no rechacen a Cristo, pero que venga a Cristo. Que ellos crean en esta verdad, el Evangelio, que nosotros les llevamos la verdad, este libro, la Biblia, para que ellos vean la verdad. Con sus ojos cerrados.